tal mi comunidad? Ojalá estén teniendo un gran día. Hoy les traemos otro nuevo video sobre la Navidad. ¿Sabes de dónde proviene esta festividad? ¿Qué hay detrás de tanta alegría y festejo? ¿Quién la creó? ¿Será un mito? ¿Se creó por un propósito? Vamos a verlo en este video. Todo comienza antes del nacimiento del cristianismo. Los romanos eran politeístas y creían en el dios Saturno, quien era protector de sus cosechas, y las fiestas saturnales, como le llamaban, ocurría entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. En estos días, los labores agrícolas hacían una pausa y podían ir a sus casas a visitar a su familia, convivir, cenar y dar algunos regalos. Pero los romanos tenían otra celebración. Esta era el nacimiento del Sol Invicto, o no conquistado, que se celebraba el 25 de diciembre. Por otra parte, los aztecas también celebraban en invierno, con fecha del 23 de diciembre. Festejaban el renacimiento de Inti, el dios Sol, en donde el Sol alcanzaba su mayor poder. Quiere decir que se hacía viejo, y en junio alcanzaba su madurez, y en diciembre volvía a morir y renacer. Así se completaba la vida del Sol. Regresando a los romanos, a medida que el cristianismo arraigó el mundo romano, en el siglo I, ellos adoptaron estos ritos establecidos y los volvieron propios. Ya en el siglo IV, se dejó por escrito, y entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó que el 25 de diciembre sería la Navidad, palabra proveniente del latín nativistas, que significa nacimiento. Y en el año 449, el Papa León I estableció que la celebración sería en honor al nacimiento de Jesús. Y en el año 529, el emperador Justiniano la declaró fiesta oficial del imperio. Si eres de los creyentes de que Jesús nació en Navidad, estás equivocado. De hecho, no se sabe con exactitud la fecha del nacimiento. Ni siquiera existe evidencia de esto. Para la Edad Media, el cristianismo había reemplazado a cultos paganos. Navidad ya se celebraba por toda Europa. En el siglo XI al siglo XIII, la Iglesia ya era una institución muy rica y poderosa. Se preocupaba más por los honores que por la salvación de las almas. El sentido de la Navidad era reemplazado por fiesta mundana, que era solo diversión. Los movimientos de reforma eclesiástica empezaban a aflorar cómo se expresaban contra las jerarquías. Entre ellos estaban los franciscanos, quienes intentaban reformar la Iglesia como estaba en los primeros siglos. El líder de estos era un italiano, Giovanni di Pietro, conocido como Francisco de Asís. Así es, el mismísimo santo al que mucha gente le tiene devoción. Fue él quien estableció el pesebre en 1223. La idea de él era crear un escenario del nacimiento de Jesús para que la gente se imaginara cómo fue la primera Navidad. Incluyó animales y a José y a María. La gente adoptó nuevamente este escenario y los colocaron en muchísimas plazas cívicas e en iglesias pequeñas. Los villancicos fueron cantados en Europa. Eran canciones de cultos paganos que se cantaban durante el solsticio. Cuando el solsticio fue reemplazado por Navidad en el año 129, el obispo romano estableció una canción llamada el Himno de los Ángeles y debía cantarse en servicios religiosos. El mismo Francisco de Asís fue quien comenzó a escribir canciones referentes al nacimiento y a la Navidad, y las llamó villancicos. Comenzaron a cantarlas fuera de las casas con la finalidad de entretener a las familias. El árbol de Navidad lo utilizaban en las casas durante el solsticio de invierno. Eran árboles de hojas perennes. Esto les hacía pensar que la primavera estaba a punto de llegar. En el año 1000, las iglesias usaban árboles en representación de Adán y Eva, ya que era para el conocimiento del bien y el mal. Ahora te preguntarás, ¿cómo pisó suelo estadounidense? A algunos estadounidenses que visitaron Alemania en la primera mitad del siglo XIX se dieron cuenta del potencial de esta celebración, y en 1835 el profesor de Harvard, George, fue el primero en observar y participar la celebración navideña. En 1843 el profesor George reunió a algunos amigos y familia el 25 de diciembre en su casa en Boston para celebrar Navidad. La influencia social del profesor aseguró la difusión y aceptación de esta costumbre foránea en el país. En el siglo XIX aún había muchísima gente escéptica ante esta nueva costumbre. Fue hasta 1863 donde Harper's Weekly publicó una portada de Papá Noel visitando el ejército en la Unión en 1862. Esta portada dio un paso significativo para que muchos estadounidenses se integraran a la celebración de Navidad. Ahora, ¿quién es Papá Noel? ¿Quién es Santa Claus? ¿Quién lo creó? ¿Realmente existió? Sí.
Se llamaba San Nicolás de Bari. Nació en Licia, Turquía, proveniente de la familia rica. Desde muy chico él era muy caritativo con los pobres. Siempre repartía y compartía lo que tenía. Era considerado patrono de los niños y los marineros viajeros. Cuando fallecieron sus padres, heredó una gran fortuna, la cual repartió entre los pobres. Después se convirtió en un monje de monasterios. Nicolás de Bari falleció el 6 de diciembre del año 345. Para proteger sus reliquias, los católicos se llevaron a la ciudad de Bari, Italia, en donde su historia se extendió por toda Europa. En 1823 se publicó un poema titulado Una visita de San Nicolás por Clement Clark Moore. De ahí se tomó la creación del personaje Santa Claus, conocido como Papá Noel. La colocación del atuendo de Santa Claus, la ropa de color rojo, lo comenzaron a diseñar después de la Edad Moderna. Se decía que San Nicolás era una persona de barba blanca muy larga cuando ya había envejecido. Entonces tomaron esta imagen de San Nicolás para crear al famoso que conocemos hoy en día, Santa Claus. Muy bien, mi comunidad, esto es todo. Esta es la explicación de Navidad. Espero les haya gustado. Si tienen algunas dudas, pueden dejarme sus comentarios o si conocen alguna otra historia de cómo se creó Santa Claus o de dónde proviene la Navidad, me pueden dejar también sus comentarios. Los estaré leyendo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!